Hola, hoy vamos a resolver un pequeño, pero la verdad bastante persistente misterio, uno de esos que se esconde en todos los manuales de introducción a la economía. Y es curioso porque es algo que una vez que se ve, ya es que ya no se puede dejar de verlo. Y el misterio es este. A ver, cualquiera que haya estudiado un poco de matemáticas o de ciencias se da cuenta enseguida. Hay algo que no cuadra del todo en la curva de demanda de toda la vida. A simple vista no parece que los ejes están como al revés. En esta tabla se ve el conflicto perfectamente. A ver, fijémonos. En cualquier gráfico estándar, la causa, la variable independiente, va en el eje horizontal, el eje X, y el efecto, la variable dependiente, en el vertical, el Y. Bueno, pues si miramos la curva de demanda económica, vemos que la cantidad, que es el efecto de un cambio en el precio, está en el eje X, y al revés, el precio, que es la causa, está en el eje Y, donde normalmente iría el efecto. La pregunta es obvia, ¿por qué esta anomalía? Un gráfico económico curioso, desentrañando un misterio académico. Y es que a pesar de lo que parece un error de bulto, esta forma de dibujar el gráfico ha sido el estándar durante más de 100 años. O sea que no es un capricho, no. Hay una razón, y en los próximos minutos vamos a descubrir exactamente por qué se hace así. La convención marcialiana. Conozcamos la mente detrás del modelo. Y bueno, para empezar a tirar del hilo de esta investigación, tenemos que conocer a la figura principal, a la persona que está detrás de todo esto. Y nuestro protagonista es Alfred Marshall, un economista británico súper influyente. De hecho, su trabajo sentó las bases de gran parte de la microeconomía que se estudia hoy en día. Y la clave de todo este misterio, como vamos a ver, está precisamente en su forma de pensar. Pero, ojo, es importante decir que Marshall no fue el primero en pensar en la relación entre precio y cantidad. Para nada. Hubo otros antes, como Bierry o Cournot, que ya le habían dado vueltas a la idea. Pero la cosa es que fue Marshall, allá por 1890, quien popularizó y consolidó este estilo de gráfico, el que ha llegado hasta hoy. Pensando en la siguiente unidad, la primera pista está en la perspectiva. Vale, para resolver esto lo primero es cambiar de perspectiva. Tenemos que intentar meternos en la cabeza de Marshall, porque él no pensaba en la demanda como lo hacemos nosotros de forma intuitiva. Su enfoque era un poquito diferente. Para él, el concepto clave era lo que llamaba el precio de demanda. Y esto es fundamental. La pregunta que él se hacía no era la que nos hacemos todos: ¿a este precio cuánto se compra? No. Su pregunta era al revés: ¿por una unidad más? Por la siguiente: ¿cuánto se estaría dispuesto a pagar? A ver, pensemos en un ejemplo súper sencillo. Imagina un día de calor horrible y tienes una sed que te mueres. La primera botella de agua que te ofrecen vale oro, por ella pagarías bastante. Pero, ¿y por la segunda? Bueno, ya no tienes tanta sed, así que pagarías un poco menos. ¿Y por la tercera? Pues todavía menos. Esto es, ni más ni menos, que el famoso principio de utilidad marginal decreciente. Cada unidad extra nos da un poquito menos de satisfacción, y por eso estamos dispuestos a pagar menos por ella. Y aquí está la primera gran revelación. Si lo vemos desde este punto de vista, la cantidad, es decir, si estamos pensando en la primera, la segunda o la tercera unidad, es la variable independiente, es la causa, y el precio que se está dispuesto a pagar por esa unidad concreta es la consecuencia, el efecto. Cantidad como causa, precio como efecto. Claro, visto así, la forma en que Marshall colocó los ejes de repente tiene todo el sentido del mundo. Las dos hojas de la tijera, el motivo más profundo del diseño. Pero esto es solo la mitad de la historia. Hay una segunda razón, una que es incluso más potente, por la que Marshall insistió en esta forma de dibujar el gráfico. Y tiene que ver con la imagen completa, con la visión del mercado en su conjunto. Y lo más interesante de todo es que Marshall era perfectamente consciente de esta aparente contradicción, ¿eh? Él sabía que para el mercado en general, lo más natural es pensar que el precio determina la cantidad que se compra, pero eligió su convención por una razón muy, muy estratégica. Y esa razón estratégica queda ilustrada a la perfección en su famosa y, la verdad, brillante analogía de las tijeras. Para Marshall, discutir si el valor lo determina la demanda o la oferta era absurdo. Eran dos fuerzas inseparables que siempre, siempre actúan juntas. Y aquí está el quid de la cuestión. Su objetivo final era la simetría. Quería un modelo que fuera visualmente elegante y, sobre todo, intuitivo. Un modelo donde la demanda y la oferta se vieran como lo que son para él. Dos fuerzas coordinadas como las dos hojas de una misma tijera.
Y este gráfico lo deja clarísimo. Al poner el precio en el eje vertical para ambas curvas, tanto para la demanda como para la oferta, se consigue esa forma de X tan icónica. La curva de demanda te dice el precio que la gente está dispuesta a pagar por una cantidad, la de oferta, el precio que los productores necesitan para vender esa misma cantidad, y ¡pum!, se cruzan en el medio. Son las dos hojas de la tijera que juntas cortan el papel. Como herramienta para enseñar es potentísima. Un legado de inercia. ¿Por qué un hábito centenario persiste? Muy bien. Esto nos lleva a la última pieza del puzzle. Si las razones son históricas y conceptuales, ¿por qué seguimos usando esta convención tan particular hoy en día? ¿Por qué no se ha corregido? Pues la respuesta está en un concepto económico que se llama dependencia de la senda, o path dependence, que suena muy técnico, pero la idea es muy simple. Una vez que una forma de hacer las cosas se establece y todo el mundo la empieza a usar, se vuelve increíblemente difícil de cambiar. Aunque aparezcan alternativas mejores, la inercia del camino ya creado es enorme. Así que, resumiendo, esta convención perdura por una mezcla de varias razones. Primero, la influencia brutal de Marshall, que básicamente creó el estándar. A eso le sumamos la pura inercia educativa. Se ha enseñado así durante generaciones y generaciones. Además, es que la analogía de las tijeras es una herramienta para enseñar tan visual y tan potente que es difícil renunciar a ella. Y, seamos sinceros, para explicar los conceptos básicos de oferta y demanda, funciona perfectamente. Ahora hay que decir que en la economía más avanzada la cosa cambia. Sí que se usan a veces representaciones alternativas como las llamadas funciones de demanda walrasianas, por el economista Leon Walras, y es así. Esas ponen los ejes como manda la convención matemática. Pero para empezar, para la introducción a la economía, la claridad visual y la fuerza histórica del gráfico de Marshall pues siguen siendo imbatibles. Así que, como hemos visto, el misterio del gráfico al revés no es ningún error. Es una decisión de diseño totalmente deliberada, con unas raíces históricas y conceptuales muy profundas. Y todo esto nos deja con una pregunta final para darle una vuelta. ¿Cuántas otras convenciones, ya sea en la ciencia o en nuestro día a día, seguimos simplemente por inercia, sin tener ni idea de la fascinante historia que a veces se esconde detrás de ellas?